Comenzamos con hacer una breve descripción en honor al tiempo de cuál es la situación actual y cuáles son esas perspectivas de futuro de la acuicultura en el Ecuador. Para recordar, vemos allí la importancia que hoy tiene la acuicultura en la producción de mariscos en el mundo, ¿no? De hace 60 años, de ser el 0.5% de la producción de mariscos mundiales, al estar entre el 40-45% hoy en día. Hay proyecciones que al 2030 todos los productos o mariscos serán fuente o de origen de pesca por acuicultura. Son datos de la FAO. Hacer una revisión de la línea, en una línea del tiempo de lo que es la acuicultura en el Ecuador. Lo primero que encontramos es el chame, un pez nativo de la zona costera del Ecuador. No tiene un inicio desde tiempos inmemoriales. La gente lo ha cultivado en forma muy rústica. Es a partir del año 1930 que el gobierno de ese entonces introduce en la región interandina la trucha arcoíris y comienza a haber un cultivo que se enmarcó en toda la región interandina por las condiciones que necesita esta especie. 1965 nace sin una política definida del Estado por emprendimiento en función a las condiciones ambientales muy favorables, el cultivo del camarón. Nace en la provincia del Oro, una provincia que tiene fronteras con Perú, específicamente en el cantón Santa Rosa, ¿no? La gente en la zona de estuarios que ellos encontraron allí hacían cerramientos en la época lluviosa, que tiene características lluviosas y de alta temperatura, y vieron que en encierro se da muy bien la producción de camarones. A partir de 1980 se comienza a trabajar en cultivos acuícolas con una especie que la encontramos casi en todo el mundo, que es la tilapia, ¿no? Y se comenzó a trabajar mucho por su llamativo color con la híbrida, la tilapia roja. 1990, a través de un proyecto con el Centro de Investigaciones Marinas del Ecuador, CENAIN, y JICA, una fundación japonesa, se comienza a trabajar por primera vez con bivalvos y con un organismo introducido como es la Crasostrea gigas, ¿no? Que tengo entendido tiene las mismas características de la tilapia, se encuentra casi en todas partes del mundo. A partir del año 2000, en la área amazónica, en nuestra región amazónica, en nuestra pequeña región amazónica, se comienzan por influencia de Colombia y de Perú al sur y también de Brasil a trabajar con cultivos acuícolas de paiche y de cachama. En ese transcurso de ese decenio, CENAIN comienza a trabajar con peces marinos, específicamente con guayaipe. Y a partir del año 2010, el gobierno de ese entonces quiere impulsar la maricultura y hay una empresa, Ocean Farm, que comienza a trabajar con cobia, también una especie introducida. En la actualidad, Ocean Farm no le fue bien y ha parado sus operaciones en Ecuador. En ese gráfico podemos ver qué es la acuicultura en Ecuador. La acuicultura en Ecuador es camarones. 95% de lo que producimos en acuicultura se enfoca en camarones, un 4% y más en tilapia. Luego, en reportes FAO podemos encontrar lo que les decía, chame, 0.01%, y trucha, con un porcentaje bajo. En lo que respecta a la trucha, lo que sí hay es un mercado estable local, ¿no? En la región interandina es donde se produce, se consume, está muy ligado al turismo, hay
áreas en la ciudad de Cuenca, en sus alrededores, donde usted va a los estanques, paga $3, $4 y le facilitan el arte de pesca. Usted captura una trucha y ahí mismo se la preparan, ¿no? No tiene un enfoque de exportación, solo es un mercado muy local. En Ecuador, acuicultura igual producción de camarones. Nosotros en nuestra facultad, cuando hago la inducción a los nuevos estudiantes, les pregunto, ¿por qué acuicultura? ¿Por qué han cogido esta carrera? Y todos contestan lo mismo. Sí, porque nos llama la atención la producción de camarones, porque me interesa trabajar en un laboratorio de larvas de camarones. Todo es camarón. Es por eso que allí reflejamos. Ecuador, en este momento, hoy, acuicultura igual producción de camarones. Las fotos que ustedes pueden ver allí son, y ya mismo vamos a ver, son las fincas de engorde de camarón que encontramos en el Golfo de Guayaquil. La producción de camarones por áreas. Existen aproximadamente 240.000 hectáreas de producción de camarones que están repartidas en las provincias del perfil costero. La mayor cantidad de áreas de producción en fase de engorde y también en lo que es larvicultura y hatchery se encuentran en las provincias de Guayas y Santa Elena, representando el 65.23%, hacia la provincia del Oro, que comparte zonas estuarinas influenciadas por el Golfo de Guayaquil y con una zona de estuario que comparten con Tumbes al norte del Perú, tienen el 19.05%. Luego, de donde nosotros provenimos, Manabí representa 8.77% de las áreas de producción. Allí podemos encontrar esta área de aquí, que estoy apuntando, es el estuario del río Chone, que es donde se encuentra ubicada en la ciudad de Valle de Caracas nuestra escuela. Nosotros, la Escuela de Acuicultura y Pesquería, la facultad hoy en día, su origen de creación casualmente fue hace 32 años poder enfrentar y sostener personal para el creciente desarrollo de la producción de camarones en la región. El estuario, antes de intervención, tenía aproximadamente 5.000 hectáreas, 5.200 hectáreas de bosques de manglar. Hoy en día tiene 1.300, el resto fueron transformadas a granjas camaroneras. Hacia el norte, en frontera hacia el norte, en la frontera con la provincia de Esmeralda, también hay una zona de estuario donde hay 12.000 hectáreas de producción de camaroneras, ¿no? Es lo que nosotros podemos ver. Todo se desarrolla en la parte de las provincias sures, donde hay el mayor desarrollo de áreas de producción. Aquí podemos ver en este gráfico la evolución de la producción de camarones en Ecuador desde el año 80 hasta la actualidad. Es interesante ver aquellas cimas que se formaron casualmente por eventos, ¿no? El primer evento, en ese momento en que estaba creciendo la actividad, en el año 88-89, fue algo que se denominó síndrome de la gaviota. Se lo denominó de la gaviota porque de cómo podíamos darnos cuenta de lo que estaba pasando era porque en las piscinas flotaban los camarones y veían gran cantidad de gaviotas sobre los mismos, ¿no? Luego, uno que fue mucho más fuerte y tuvo una repercusión en otros países fue el famoso síndrome de Taura, en el año 90-94, que fue el primer, creo yo, campanazo que dio al sector cómo podía afectar alguna patología no controlada. Casualmente, por el año 94-95 del siglo pasado, nosotros en Ecuador teníamos el evento de síndrome de Taura, pero ya en Asia estaba, creo yo, gestándose el primer evento de enfermedades a nivel global que afectó a esta especie, ¿no? Que fue el síndrome de mancha blanca. En ese momento, en sudeste asiático, arrasó con los sistemas de producción en Tailandia, en Vietnam, en China,
Pero aún nosotros no nos pasaba nada, ¿no? Teníamos otro pequeño evento que luego de, como ustedes pueden ver en los gráficos, hubo un repunte de la producción. Y llega el año 1998, en donde hasta ese momento era el año en donde habíamos producido mayor cantidad de camarones. Pero llegó, en un mundo globalizado como el actual, llegó lo que tenía que pasar. Llegó la enfermedad a Latinoamérica y, como ustedes pueden ver, fue un golpe muy, muy fuerte a la producción de camarones. Disminuimos de 150.000 toneladas a apenas 50.000 toneladas de camarón anual para el año 2001-2002. Fue un golpe terrible. Muchas de las áreas de producción que existían fueron abandonadas porque sencillamente los promedios de producción llegaban a 0 libras por hectárea en algunas áreas, ¿no? En ese momento yo trabajaba en la empresa privada, en una empresa de camarones, y para nosotros celebrábamos cuando obteníamos una producción de 4 quintales por hectárea por ciclo de producción. Habíamos logrado algo bastante bueno, es decir, fue terrible cómo nos afectó. Siempre comento y yo denomino también como país nos llegó la tormenta perfecta. ¿Por qué la tormenta perfecta? Porque en esos 5 años, les comentaba antes que en el año 94 y 95 esa enfermedad aparece en el sudeste asiático, siempre una de las áreas de mayor producción de camarones, pero para el año que aparece en Ecuador, en el año 98-2000, esos países ya habían pasado el evento y comenzaban a recuperar sus volúmenes de producción, y como ustedes pueden ver, también es común en esos otros países, tenían un despunte en su producción. Y ellos comenzaban a ocupar los mercados internacionales y el precio a caer. Entonces, cuando pasa eso en Ecuador, además de que no teníamos baja producción, teníamos unos precios terribles, ¿no? Se comercializaba en promedio en 90 centavos de dólares la libra de camarón. Muchas empresas pudieron sobrevivir por el buen tiempo que ellos aprovecharon antes de este evento, ¿no? Tenían capital que pudo permitirlos sobrevivir esos 4 años terribles para luego poder sostener su industria. Pero desde ahí hasta el año 2018, con datos que tenemos allí, si ustedes pueden ver, es impresionante cómo año a año se ha incrementado la producción. Año 2010 sucede otro evento en sudeste asiático, el síndrome de mortalidad temprana, que afectó a esos países productores y nos benefició porque hubo un incremento del precio de la libra promedio de camarón. En el año 2014 llegó a estar en promedio en $3.50 el precio promedio de libra de camarón, y eso fue un impulso para las empresas, ¿no? Que los animó a seguir en cierta forma tecnificándose y aumentando por ende su producción. Llegamos a proyecciones al 2019, está por terminar. Al terminar el 2019 las proyecciones son de haber producido 540.000 toneladas de camarón. Para el año 2018 nosotros somos el 4º país mayor productor de camarones del mundo, por debajo de China, de Vietnam y de India. Y somos el 3er mayor exportador de camarones en el mundo, después de India y Vietnam. Entonces, veamos que en un contexto mundial, específicamente de camarones, nosotros tenemos bastante presencia, ¿no? Es como hablar aquí en la zona de Galicia de sus deliciosos mejillones. Aquí en este cuadro voy a hacer una característica, estoy presentando unas características muy generales de los sistemas de engorde de camarón en el Ecuador, ¿no? Tenemos densidades de siembra entre 8 a 25 poslarvas por metro cuadrado. Un sistema que lo podemos catalogar como semi-intensivo. Si comparamos esto con Asia, en China, en Vietnam, en Tailandia, tienen densidades entre 100 a 200 poslarva por metro cuadrado. Nosotros, por lo
benévolo de las condiciones ambientales, características, nosotros en la zona tenemos temperaturas mínimas de 22 grados y máximas de 32 a 33 grados, no tenemos cambios muy extremos durante todo el año, ¿no? Para la época seca, diciembre, que inicia en diciembre hasta mayo, bueno, hay temperaturas altas y lluvias, y luego en la otra temporada, lo que resta del año, baja algo la temperatura, pero está dentro de los rangos óptimos para el cultivo de esta especie, ¿no? Eso nos permite a nosotros tener 3 ciclos anuales de producción en promedio. Hay empresas que a través de sistemas de cultivos con más fases, esto es para siembra directa, pero hay empresas que tienen sistemas bifásicos y trifásicos, es decir, dentro del mismo estanque tienen una fase de precría, de preengorde y luego a engorde. Ellos logran tener hasta 5 ciclos anuales de producción. Sobre la producción, hectáreas, ciclos de producción, está entre 1.500 libras a 5.000 libras por hectárea por ciclo de producción en promedio. Sobre el tamaño de los estanques, tenemos estanques entre 0.5 hectáreas hasta una sola piscina o estanque que puede tener una área de 20 hectáreas. Es una inmensidad lo que podemos encontrar allá, ¿no? Sobre empleos directos, hectárea es muy baja. Está entre 0.06 a 0.4 empleos directos por hectárea, y un promedio de la zona que venimos, en el estuario del río Chone, de 0.14 empleos directos por hectárea. Si bien es cierto, son empleos en la fase de engorde, a nivel, desde el punto de vista económico y país, es un sector que tiene o impulsó el desarrollo de un sinnúmero de industrias auxiliares que generan en cambio mucho más empleo, desde las hatcheries hasta la fase de venta de poslarva, de los que son producciones de hielo, de las empresas que se dedican a insumos veterinarios, a otro tipo de insumos, las fábricas de alimentos. Creo yo que deben estar entre 1 millón de toneladas anuales para pienso para camarones. En los últimos años tenemos multinacionales que están posicionándose en Ecuador. Hace 2 años, Biomar, creo que es una empresa danesa de aquí en Europa, adquirió la mayoría de las acciones de una empresa llamada Alimensa, que estaba bien posicionada en el mercado internacional. Entró muy fuertemente Skritin también, que es algo que podemos ver que también en Europa. Entonces, por ese crecimiento del uso de piensos, ¿no? Básicamente en piensos para camarones. Sobre los factores de conversión alimenticia, de acuerdo a las densidades de siembra, están entre 0.7 a 3 libras de alimento balanceado por biomasa cosechada, y es algo que siempre hago que observemos, porque a ustedes debe llamarle mucho la atención, y tiene que ver con el tamaño de las fincas camaroneras, ¿no? En Ecuador, como ustedes pueden ver, este tamaño puede ser de propiedades familiares de entre 5 hectáreas hasta 5.000 hectáreas. Hay grupos familiares y grupos de empresas que, aunque ustedes no lo crean, tienen áreas de producción de 5.000 hectáreas. Interesante también entender que en Ecuador, yo creo que el 80% de las áreas de producción de engorde de camarón son concesiones, es decir, son propiedad del Estado, en que les han dado concesión del uso del área, ¿no? Entonces, en algún momento el gobierno anterior quiso disminuir las concesiones para hacerlo más social el acceso a este sistema de producción, pero eso no dio resultados. Es decir, son empresas que están establecidas por muchos años y que se hizo complicado el poder cambiar esa política de concesiones, ¿no? El impacto de la producción de camarones en la economía ecuatoriana: 60 años pasaron para que un producto no petrolero desplace al banano. En estadísticas del Banco Central del Ecuador, al año 2018, el camarón en el rubro exportaciones representó 3.234 millones de dólares, que representan el 14.97% del total de las exportaciones del Ecuador. 60 años, y recién en el año 2017
el camarón desplazó al banano, que ronda, los datos que están, el banano está con el plátano en 3.196 millones, ¿no? Que también es un producto ícono del Ecuador. Otras especies en datos FAO nosotros podemos revisar 3 especies más. Una que lo pongo aquí porque estamos en nuestra escuela con proyectos de generar un ciclo cerrado para la producción masiva, que es el Chame Dormitatus latifrons, que como pueden ver es un pez nativo desde el sur de Estados Unidos, en la parte del Golfo de California, hasta el norte del Perú. Si nosotros queremos buscar estadísticas de este pez, solo, si bien existe en toda esa área, porque su hábitat, solo hay datos de México, muy pocos datos de Colombia, y en donde se produce y hay datos de producción que son muy bajas y se consume, es muy tradicional el consumo, es en Ecuador. Muchos empresarios en las ferias en Estados Unidos han llevado el producto, y en la parte de la costa occidental de Estados Unidos, las comunidades asiáticas dan un brinco, les llama mucho la atención y les dan un brinco de este producto. Pero tenemos un problema, como no tenemos todavía el ciclo cerrado de acuicultura, no podemos asegurar los volúmenes que ellos desean, ¿no? Entonces, si ustedes pueden ver en las estadísticas, es muy variable y tiene que ver mucho con las condiciones más ambientales, ¿no? Las fases de engorde tienen su origen en capturar alevines en el ambiente. Entonces, de acuerdo a condiciones de lluvias y de temperaturas, más de lluvias y de temperaturas, es la cantidad de alevines que podemos capturar o no. Y en función a eso es lo que podemos producir o no. Entonces, nosotros como Escuela de Acuicultura tenemos 2 proyectos en donde estamos enfocados en tratar de cerrar el ciclo. Es un pez, les comento a muchos, que desdice totalmente los criterios piscícolas tradicionales en aguas continentales. Es algo que hay que estudiarlo. Es decir, no vemos todavía un pez que exija esas condiciones muchas veces que en la piscicultura tradicional podrían ser extremas o no benéficas para la especie, ¿no? Este animal está muy bien en oxígeno disuelto de 2 miligramos por litro, con un pH de 8,5, 9, en aguas que son, creo yo, como estos verdes de aquí, ustedes pueden verlos ahí, están felices. Es un animal que es detritívoro. Todavía estamos trabajando en ver qué tipo de proteína o qué tipo de pienso sería el óptimo para ellos. Suponemos de que no exige que sea la proteína de origen de harina de pescado, que como podemos ver en estadísticas, y antes lo comentó uno de los expositores, en este momento la acuicultura, por ese incremento de su producción anual, por esa demanda que hay que satisfacer, también está haciendo presión sobre los bancos de pesca. O sea, hay mucha cantidad de pesquerías que no va para el consumo humano. Caso Perú, con su anchoveta. La mayoría, o creo que toda, va directamente a la harina de pescado y al aceite de pescado, ¿no? Entonces, este pez, podemos ver, y hay que hacerlo, estamos en esas investigaciones, de ver cuál es su exigencia en lo que es la alimentación, ¿no? Básicamente sabemos que es detritívoro, fango. Luego tenemos la tilapia, que también no tiene una constancia. Allá les decía, el camarón es el rey. Los camaroneros no hacen ni ven para sus lados en tratar de cambiar o invertir en otra especie. Entonces, la tilapia es básicamente al mercado americano, con países centroamericanos, pero en el último año 20.000 toneladas, que representan apenas el 0.3% de lo que aportan las exportaciones del camarón, 7, 8 millones de dólares, 10 millones de dólares. Camarón, recuerden, 3.200 y pico de millones de dólares en exportaciones, ¿no? Pero en la zona del Guayas ya hay empresas que están consolidadas y mantienen un ritmo constante, no hay más incentivo en esta especie, ¿no? Y la trucha. Como les decía, solo podemos encontrar la producción de truchas en la parte interandina, un mercado muy local.
agroturismo, hosterías, con ecoturismo, donde ellos tienen sus estanques, o usted va a una ciudad muy interesante en Ecuador, Baños, y usted allí tienen al lado del área de comidas el estanque, usted ve las truchas, de ahí se las sacan y se las preparan, ¿no? Es básicamente hacia eso que va dirigida la producción de truchas. Perspectivas de la acuicultura en Ecuador. Los desafíos que enfrenta la acuicultura mundial, nosotros como facultad la estamos asumiendo. Esos desafíos de involucrar más tecnologías, el Internet de las Cosas, todas las ómicas en biotecnología, etcétera. Eso también es un desafío que como facultad nosotros estamos viendo. El hecho de la diversificación nos tendrá que hacer frente a nuevos patógenos, sobre la nutrición, sobre el incremento de la población humana. Es interesante ver datos de la FAO en donde el aumento de la demanda de productos de mariscos no solamente es por el aumento de la población humana, tiene que ver también con que cambios de hábitos. Antes lo manifestaba uno de los expositores, ¿no? Ese beneficio de comer proteína de origen acuática, ¿no? Entonces, el hecho de que aumente la población, hay una proyección que al año 2050 seremos, en datos conservadores, de 9.000 a 9.500 millones de habitantes que necesitan alimentarse, ¿no? Entonces, eso también impulsa o es un desafío para la acuicultura, un sistema de producción de alimentos que es harto deficiente. Y nuevos sistemas. En lo que es acuicultura continental, tenemos asuntos con el agua dulce, entonces también es importante hacer sistemas de recirculación. Allí todas las fotos que ustedes pueden ver son de nuestros estudiantes de nuestra facultad. Ahí tienen ya mismo el doctor Lodeiros mostrará su balsa que tiene en nuestro estuario, ¿no? Para hacer sus trabajos con sus organismos. Sobre diversificación, básicamente hay 3 instituciones en el Ecuador que están trabajando no veo que haya mucho dinamismo en sentido de tratar de diversificar, básicamente la Subsecretaría de Acuicultura con organismos de la zona costera, Boca Chico, Vieja Azul, en su centro de investigaciones en la provincia de Los Ríos están trabajando, luego en la parte oriental, más por influencia de países como Colombia, en nuestra zona amazónica o nuestras provincias amazónicas, están también trabajando con cachama y pache, tecnología que la importamos de Colombia y de Perú, ¿no? En la zona costera, ostra del Pacífico, casos de alligas, y desde el año 2014 algo con macroalcas, también una especie introducida, Capaficus alvarezi. Pero están en fases muy pequeñas todavía de producción, están con comunidades pesqueras, asociaciones de pescadores, pero es como algo complicado, no sé si eso pasa aquí. Los pescadores son pescadores, ellos no tienen esa formación de esperar ese tiempo de crecimiento, ¿no? Y de que luego hay que cuidarlos y que luego hay que cosecharlos, ¿no? El pescador sale con su arte de pesca y captura. Entonces es como complicado un poco, lo veo yo así, un poco complicado transformar esa mentalidad de capturar a cultivar. Pero bueno, son esfuerzos que está haciendo el Estado y el gobierno a través de sus instituciones. Luego tenemos el Centro de Investigaciones Marinas, Senaín Expol. Como les decía antes, ellos han trabajado desde hace 10 o 15 años con Guayaipe, ahora poco están trabajando con Cobia, en bivalvos con Scallop, ostras del Pacífico, y también tenían, si nosotros revisamos su página web, tenían trabajos o proyectos con bopinos de mar y erizos de mar. Hoy en día, eso está parado porque uno de los especialistas, lo tenemos aquí, Jorge Sonnenholder, está dentro de nuestro claustro docente y estamos impulsando ahora nosotros en la Escuela de Acuicultura y Pesquería de la Universidad Técnica de Manabí, pepinos y erizos de mar, ostras del Pacífico, ostras peleras. Aquí tenemos, ya mismo los compañeros harán más profundo lo que se está trabajando en eso, y tenemos dos proyectos de investigación trabajando con lo que consideramos es un producto ícono, son disposiciones de nuestro rector. Tenemos que rescatar ese producto ícono que es el Dormitator latifrons chame.
Muchas gracias. Hay una foto de una parte de nuestra ciudad, Bahía, ¿no? Gracias.